Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor, si usted me lo permite, creo que en la pantalla está o va a estar ahorita. Capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. Y bueno, más que nada, casi nunca doy, ¿verdad?, el título de lo que predico hoy. Hoy quisiera poner este pensamiento. Cuando Dios le habla a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Es una pregunta importante. Es una pregunta que cuando usted medita en ella dice, bueno, yo la primera vez que vi dije, bueno, ¿por qué Dios le pregunta a Adán dónde está? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Y la Biblia dice que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. ¿Y cómo es posible que Dios le pregunte a Adán: ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. Es un pasaje que muchas veces leemos, pero a veces no meditamos muy bien, ¿verdad? Hay muchos detalles que a mí me llaman la atención. Porque, por ejemplo, cuando la serpiente le pregunta a Eva, dice: con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, los detalles que a veces uno ve, ¿verdad?, que son importantes. Cuando Dios le da la orden a Adán acerca de ese fruto, todavía no figura Eva. Todavía Eva no está en escena ahí todavía Eva. Cuando Dios le da la orden a Adán acerca de no comer de ese árbol. Cuando la serpiente le pregunta a Eva, parece ser que Eva añade algo, dice: ni siquiera le tocaremos. Cuando Dios le da a Adán la orden, no le habla de tocar, solamente de no comer de ese fruto. ¿Qué pasaría aquí? Yo a veces me pongo a especular un poquito, a pensar. Yo dije, bueno, a lo mejor ya cuando el Señor le presenta a Adán a su esposa, a Eva, me imagino que Adán va y le dice: oye, mira, ven, quiero decirte algo. Podemos comer de todo menos de ese árbol. No sé, tal vez hasta Adán le dijo: es más, ni siquiera lo toques. Ni siquiera lo toques. Quiero imaginar eso, ¿verdad? Porque cuando la serpiente le pregunta, Eva le dice: no podemos comerlo, ni siquiera tocarlo, le dijo Eva. Detallitos que hay ahí, que a veces uno
uno toma en cuenta y que son importantes para comprender otras cosas más adelante. Y fíjense que dentro de las mentiras que la serpiente le dijo a Eva, había unas verdades. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y si usted ve en el versículo que sigue, en el versículo 7, después de que ellos comen el fruto, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, aunque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, el Señor lo reprenda, a veces dice verdades. A veces dice verdades. Tenemos que tener mucho cuidado. Él sabe muy bien cómo embaucarnos. Él sabe muy bien cómo enredarnos. Muchas veces comento cuando le comparto la palabra a alguien. A mí muchas veces me han dicho: bueno, ¿por qué Dios simplemente no quitó ese árbol de ahí si hubiera evitado tantos problemas? Y es una pregunta que tiene lógica. Si Dios no quería que Adán y Eva desobedecieran, era fácil como montar el árbol de ahí y se acabaría todo. Pero yo sé que usted conoce esto. Si Dios hubiera quitado ese árbol de ahí, le hubiera quitado a Adán y Eva la libertad de escoger. ¿Sí? Simplemente no había más que obedecer, porque no hay otra opción. ¿Y sabe qué? Hay una cosa que Dios dice: que Dios jamás nos va a quitar esa libertad. ¿Dios puede obligar al hombre a creer en Él? Sí puede. Tiene el poder, pero no quiere. Dios siempre va a respetar ese derecho que tenemos de elegir. Por eso es que ese árbol quedó ahí, para que Adán y Eva pudieran elegir obedecer o desobedecer. Ese árbol siempre va a estar ahí. Cada instante en nuestra vida, cada momento en nuestra vida, tenemos oportunidad de elegir algo. Cuando tú te levantas, tú eliges qué tenis poner, qué ropa ponerte, qué desayunar. Bueno, puedes elegir muchas cosas. Siempre tenemos esa oportunidad de elegir. Gracias a Dios. En la vida espiritual, Dios no nos va a quitar ese derecho que Él nos dio, elegir. Antes de entrar a la tierra prometida, Josué puso las maldiciones de un lado en una roca escritas y las bendiciones, de manera que el pueblo, cuando iba a entrar a la tierra prometida, podía ver la maldición y la bendición. Si elegían servir al Señor, había grandes bendiciones para ellos. Si ellos elegían darle la espalda a Dios, esas bendiciones no iban a llegar a su vida. Pero ellos tenían que elegir. Y cualquiera diría: bueno, pues qué tontos si no eligen lo bueno.
Desgraciadamente el pueblo de Israel en su mayoría eligió lo malo, porque Dios decía: si tú te olvidas de Dios, si adoras a dioses paganos, si haces lo que estas naciones hacen, todo este mal vendrá sobre ti. Si tú decides obedecer a Dios y a la palabra que hoy te da, todo este bien vendrá sobre ti. Y el pueblo de Israel decidió escoger lo malo. Todos sabemos la historia, lo que habían dicho los profetas. El pueblo de Israel iba a ser desterrado hasta los lugares más recónditos del planeta. Si de ahí, dice el Señor, si de ahí ustedes me invocan, se arrepienten y me invocan, yo los restableceré. Sabemos que la nación de Israel desapareció por mucho tiempo, hasta en 1948, que la ONU le regresa a ese territorio y declara como nación a Israel, cumpliéndose la promesa de Dios. Entonces, hermano, yo sé que todo esto usted lo conoce, simplemente es un recordatorio. ¿Cómo es que Dios habla con Adán? Y dice la palabra de Dios que cara a cara hablaba el Señor con Adán. Y cuando llega el momento en que el hombre desobedece a Dios, vemos cuál fue el primer impulso del hombre. ¿Cuál fue? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, fueron a taparse, y cuando se dieron cuenta que Dios estaba ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a correr a esconderse. No sé si les suena eso parecido. Cuando Adán y Eva reconocen que le han fallado a Dios, el primer impulso que ellos tienen es esconderse. Vieron que el Señor dice paseaba ahí, y fueron y se escondieron entre los árboles. No sé si le ha pasado igual. Cuando sabemos que metimos la pata, nos cuesta orar, nos cuesta reconocer, y hay ahí un gran problema. Me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Y la pregunta importante: ¿dónde estás tú? Le repito, yo sé que Dios sabía dónde estaba Adán, pero ¿por qué pregunta? Y muchos, incluso del pueblo judío, del pueblo de Israel, ellos dan esta explicación. No era una pregunta. Dios le dice a Adán: ¿te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Dios quería que Adán reconociera dónde estaba. ¿Dónde estás tú? Todos vamos a pasar por situaciones un poquito difíciles, un poquito complicadas. Todos hemos andado en desobediencia en algún lugar, en alguna parte de nuestras vidas. Yo creo que todos hemos caído alguna vez en tentaciones. Hemos hecho cosas que sabemos que a los ojos de Dios no son agradables. Y ahí es cuando tenemos que hacernos todos esta pregunta: ¿dónde estoy?
qué hice, qué estoy haciendo. Y es importante saber dónde estoy. Mire, un ejemplo. Cuando usted quiere llegar a un lugar y alguien le da un mapa, no sé qué es lo primero que usted busca. Por lo regular, cuando uno anda perdido, cuando uno no conoce el lugar y por ahí alguien te da un mapa, lo primero que uno busca es ¿dónde estoy ubicado? ¿En qué parte del mapa estoy yo? Porque sabiendo en dónde estoy, ya sé para dónde voy a caminar. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Es importante saber en qué parte del mapa estás tú. Porque tú no puedes andar en un camino si no sabes dónde te ubicas. ¿Para dónde vas a caminar? Tienes que ubicar el lugar donde tú estás. Alguien me platicó por ahí, nunca he ido, no sé si sea cierto. Dicen que cuando una persona va a AA, lo primero que le enseñan a esa persona es decir: me llamo fulano de tal y soy alcohólico. Me lo platicaron, no sé si sea cierto. Me llamo fulano de tal, soy alcohólico. Reconocer en dónde estás. Si tú no reconoces que eres alcohólico, dicen, es más difícil que salgas de ese problema. Cuando uno va al médico, se lo he comentado creo, imagínese que usted llegue al médico y le pregunte: a ver, usted dígame cómo se siente. Usted no le va a decir: yo me siento fantástico, doctor, porque le va a decir: entonces ¿a qué vino a verme? Usted tiene que decirle al doctor qué es lo que siente, porque a partir de ahí el doctor le va a empezar a decir cuál es su problema, cómo se va a aliviar. Pero tenemos que reconocer que estamos enfermos para poder aliviarnos. Entonces, por eso era la pregunta. Me imagino que el Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? El que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, no sabía dónde estaba Adán. Sí lo sabía. Era una pregunta para que Adán se diera cuenta, tomara conciencia de dónde estaba. Era importante eso. Y esa pregunta muchas veces nosotros nos la tenemos que hacer también. ¿Dónde estoy? A veces estamos tan metidos en el trabajo, en nuestros problemas, y se lo voy a decir sincero, hermano, y a lo mejor usted me va a decir sí o no. Llega un momento para muchos de nosotros que venir a la iglesia es una rutina. Vienes porque te sientes con la obligación de venir, para que mi papá no me diga nada, para que el pastor no se enoje, para que mi novio o mi novia esté contento, o porque simplemente tengo que cumplir con mi religión. ¿Le ha pasado? Llega un momento en que es una rutina. Empezaste bien, alababas a Dios, dabas gracias a Dios. Llega un momento en que baja ese ánimo. No te sientas mal, hermano. Usted ve en la Biblia, todas las iglesias había problemas. Si usted lee en Apocalipsis las 7 iglesias, todas las iglesias tenían un problema. Es normal.
Con esto el Señor no te da permiso de otra cosa, pero simplemente te digo, a veces es normal el desánimo, a veces es normal que hagas de la iglesia una rutina, a veces es normal que vengas a la iglesia por obligación, pero tienes que tomar en cuenta esto: venir a la iglesia es para la salvación de tu alma, para conocer al Señor, para convivir con los hermanos, para alabar a Dios, para bendecir su nombre y todo lo que usted conoce, hermano. Pero es importante que no haga de su relación con Dios una rutina. Es importante, hermano, que nuestra relación con Dios esté fresca cada día, a pesar de problemas, a pesar de situaciones adversas, a pesar de todo eso, hermano. Tenemos que tratar de que nuestra relación con Dios se mantenga fresca. Y para eso es importante esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Has caído en la rutina? ¿Hay desánimo en tu vida? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Le has fallado a Dios? ¿Cómo estás? Yo no sé qué hubiera pasado. Yo no sé qué hubiera pasado cuando Dios le habla a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: bueno, es que estaba desnudo y tuve vergüenza y me tuve que esconder. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? ¿Cuál fue? La mujer que me diste. Fue la mujer que me diste. No fui yo. Yo no tenía problema, pero pues ella llegó y pues me invitó, me gustó, acepté. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Dios si Adán le responde: Señor, perdón, te desobedecí? No sé, ¿verdad?, qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado si en lugar de poner de pretexto a su esposa, hubiera aceptado su responsabilidad. Alguna otra cosa hubiera pasado, no sé. La verdad no conozco esa respuesta, pero cuando leo la palabra de Dios me gusta hacerme preguntitas así, porque me ayudan a veces a entender. Señor, ¿qué hubiera pasado si Adán simplemente dice: Señor, perdóname, te fallé y te desobedecí? Pero hermano, en nuestra vida, en la vida de cada uno de ustedes, ¿qué pasaría si le fallamos a Dios? En lugar de echarle la culpa al diablo, en lugar de echarle la culpa al papá, a la mamá, a la novia, al novio, al hermano, al pastor que no me saludó, ¿qué pasaría si simplemente decimos: Señor, reconozco que te fallé? Muy diferente. No, es que no vengo a la iglesia porque el hermano el otro día me hizo mala cara. No vengo a la iglesia porque me peleé con la hermana. Dejé de ir al templo porque el pastor, a veces paso enfrente de él y ni me saluda. No, es que la hermana criticó mi vestido. Y podemos poner muchos detalles.
Cuando la única verdad es que no vienes a la iglesia porque no tienes ganas de venir a la iglesia. No vienes a la iglesia porque el partido de Monterrey contra Tigres está mucho mejor. No vienes a la iglesia por muchos motivos. ¿Y qué tal si simplemente le dices a Dios: Señor, no he ido a la iglesia porque me siento decaído. Señor, no he ido a la iglesia porque tuve un problema con la hermana y con el hermano y la verdad es que por eso no he ido. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de poner pretextos le dices la verdad a Dios? Porque a veces queremos engañar a Dios y no podemos. Dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Simplemente date cuenta dónde estás y decláraselo al Señor. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el Adán con el que yo hablaba cara a cara? ¿Dónde está el Adán que le puso nombre a todos los animales? ¿Dónde está aquel Adán que yo formé con barro? ¿Dónde está ese Adán? Adán, ¿dónde estás? Acá, Señor, escondido, porque me di cuenta que estaba desnudo y me dio vergüenza y por eso me escondí de ti. ¿Dónde estás? Dile la verdad a Dios. Medita cómo está tu situación. Señor, no he venido porque hace tanto que te estoy pidiendo ese milagro y no me lo concedes. Díselo. Dile a Dios lo que sientes y no le pongas pretextos. Dile a Dios que tal vez el domingo pasado no viniste porque simplemente tenías flojera. Pero cuando tú reconoces, empiezas a mejorar. Cuando tú reconoces el lugar donde estás, empiezas a cambiar. Pero cuando te quieres cubrir con pretextos, es señal de que no quieres cambiar. No te cubras de pretextos. No digas: es que la mujer que me diste. No digas: es que la serpiente, la que tú creaste. Simplemente díselo al Señor. ¿Dónde estás? Hay un pasaje en Jeremías. Vamos a leerlo, por favor. Jeremías. Yo sé que usted todo esto, hermano, ya lo he escuchado antes. Yo sé que usted ya conoce todo esto, pero es bonito recordarlo. Jeremías 6:16, por favor. Jeremías capítulo 6:16. Dice así: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Un poquito el contexto de esto: Dios le llamaba la atención al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era rebelde con sus mandamientos, era rebelde a escuchar su palabra y a obedecerlo. Entonces llega un momento en que a través del profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo: a ver, párense. Es decir, mediten un poquito, pregunten por los caminos antiguos.
No sé si alguien recuerde su primer amor cuando recién conoció al Señor, que todo era maravilloso, que todo era hermoso, que para Dios no había nada imposible. Pasaron algunos años y parece que ese ánimo decayó. Por eso Dios dice, a ver, medita dónde estás, párate en el camino, párate, reflexiona, ¿dónde estás tú? ¿Dónde has caído? ¿Cuál ha sido tu problema? ¿Cuál es tu problema hoy? Párate en los caminos, pregunta por las sendas antiguas. Y dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y vea la tremenda recompensa que Dios ofrece. Hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Párate. Tal vez venir a la iglesia es una rutina. Párate. Analiza por qué vienes a la iglesia. Piensa, reflexiona, pregunta por las sendas antiguas, busca en la palabra de Dios. ¿Por qué tú te hiciste cristiano? ¿Por qué te bautizaste? ¿Por qué decidiste seguir al Señor? Dice, pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anda por él. Y la recompensa, hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis paz para tu alma. Ya casi termino, Si tienes sueño ya casi vamos a terminar. Mire, la mejor recompensa que Dios nos puede dar es la paz, es el descanso. Usted puede ser el millonario más millonario del mundo y no tener paz, no va a disfrutar todos esos millones. Usted puede tener la riqueza que usted quiera tener, pero si no hay paz en su corazón, en su vida, de nada le va a servir todo eso. Por eso lo que Dios ofrece para nuestra vida es descanso, es paz. Pero tienes que preguntar y tienes que meditar, ¿dónde estás tú? Tal vez estás perdido, bueno, párate. Tal vez estás cansado, bueno, párate. Tal vez ya ser cristiano para ti es una rutina, párate. Párate, tranquilo, pregunta la senda antigua. Busca y hallaréis descanso. Pero la pregunta importante, ya termino con esta última cita, por favor. ¿Dónde estás tú? ¿Tu relación con el Señor ya es diferente a cuando empezaste? Pregúntate por qué. ¿Dónde estás tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese varón que venía a los cultos a danzar, a gritar? ¿Qué ha pasado con aquel varón que cuando tenía un problema decía, el Señor va a resolver, en oración y ayuno vamos a resolver este problema? ¿Qué ha pasado con él? ¿Dónde estás? Algo pasó en tu vida. Hoy te invito, hermano. Hoy te invito a que hagas una reflexión en tu vida. Hoy te invito a que hables con el Señor y le digas la verdad. Señor, tengo este problema. Señor, tengo este desánimo. Ayúdame. Pero tienes que ser sincero. Tienes que saber dónde estás. Si quieres salir del lugar donde estás, tienes que ubicar en el mapa en qué parte del mapa estás. ¿Dónde estás tú? Primera de Corintios capítulo 11, y la última cita que vamos a leer.
Espero que no les haya hablado medio enredado, que se haya entendido. Primera de Corintios capítulo 11, gloria a Dios, versículo 28, gloria al Señor. Dice Pablo hablando de la Santa Cena, pero este pedacito que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vamos a leer el versículo, gloria a Dios, el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Termino con esto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿dónde estás? ¿Por qué has caído? Tienes que ser honesto contigo y con el Señor, Tenemos que examinarnos. Mire, el pueblo de Israel, vuelvo otra vez con el pueblo de Israel. No es que yo quiera judaizar ni nada de eso, pero hay enseñanzas muy bonitas del pueblo de Israel. Usted sabe el motivo de la celebración del Shabbat. Según el pueblo de Israel, en el día de sábado se reúne toda la familia y hacen una reflexión de lo que han hecho cada semana. Dice que todo lo que han hecho cada semana hacen una reflexión y de ahí ellos sacan lo bueno y lo malo. Por lo bueno dan gracias y por lo que ellos saben que está mal ellos piden perdón. Pero ese es una parte del Shabbat. Reconocer, examinarse. ¿Dónde estás tú? Esa es una palabra, es una pregunta que cada cristiano tenemos que hacernos, ¿verdad? Nosotros no andamos, como dice la Biblia, el sábado, porque el Señor ya nos eximió de eso, pero sí es importante pensar un poquito, ¿dónde estás? Es tiempo de levantarse, hermanos. Tal vez, te repito, has caído en rutina. Vamos a ponernos de pie, por favor. Tal vez tu relación con el Señor no es la misma que cuando empezaste. Medita por qué. Tal vez cada domingo, cada miércoles te cuesta venir a la iglesia. Medita por qué. Algo está pasando. Algo está pasando en tu vida. Cada vez sientes que te es más difícil orar. Pregúntale al Señor por qué. Pregúntate a ti mismo por qué. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Si tú has hablado al corazón de alguno de mis hermanos, Señor, se cumplió el cometido, Padre. Si esta palabra ha servido para que al menos uno de ellos reconozca, Señor, que hay algo que corregir en su vida, esta palabra ya cumplió su propósito, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos capaces de entender, de reconocer en qué parte estamos, Señor, en qué lugar estamos, Señor. Que seamos capaces de reconocer nuestras faltas, Señor,
nuestros errores, lo que tenemos aún que corregir. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, haya sido de bendición para tu pueblo, Padre. Que esta palabra sirva, Señor, para edificar a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a tomar la responsabilidad de mi falta, Señor, a no inventar excusas, simplemente aceptar, Señor, que como ser humano, carne, Señor, he sido débil en algunos momentos, en algunas situaciones. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú nos entiendes porque tú pasaste por lo mismo. Tú anduviste también en un cuerpo, Señor, y que sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades. Yo tan solo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día, Señor, tomemos ánimo, que cada día, Señor, podamos reconocer nuestra falta delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, con el fin de serle fiel, para siempre